Pues vamos a darle continuidad a nuestro estudio que estamos llevando. Hoy vamos a ver el Salmo número 21, en donde se nos describe a un rey gozoso. Porque fíjense que, pues, en este salmo de agradecimiento, el rey David alaba a Dios por su gran salvación y benevolencia. Eso es realmente lo que sucede en este salmo. Y bueno, pues el título de este salmo es el mismo que varios otros, al músico principal y Salmo de David. Entonces, obviamente esto conecta con mucha lógica con el Salmo número 20. ¿Mm? Parecía que la victoria por la que se oraba y en la que se confiaba, pues ahora se ha cumplido. Y también vemos cómo David agradece a Dios por esa victoria dada. Vemos cómo en el Salmo 20, pues allí la gente oró por el rey, ¿se acuerdan el día de ayer? Ahora aquí en el Salmo 21 dan gracias por el rey, por la vida del rey. En el Salmo 20 pedían que se cumplieran sus deseos. Ahora en el Salmo 21 bendicen a Jehová porque los ha cumplido. En el Salmo 20, pues la batalla era inminente. Y ahora en el Salmo 21, pues se ha ganado esa batalla, aunque todavía hay enemigos en el campo, pero Dios ya les había dado la victoria. Entonces vemos cómo en la primera parte de este Salmo 21, pues vemos a un rey agradecido, con mucho gozo en su corazón. Y entre el versículo 1 y 2 vemos el gozo del rey en la fuerza de Dios. Ahí está su gozo. Ahí está el gozo del ser humano que confía en Dios. ¿Ah? El gozo está en la fuerza de Dios propiamente. Y dice la palabra de Dios, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Bueno, pues aquí vemos cómo el rey David tenía muchas razones para regocijarse en el poder de Dios. Y quizá pues este gozo provenía de la preservación, del éxito en la batalla o y de algún otro tipo de liberación, ¿verdad? Recordemos que Dios no solamente nos libera de lo físico, sino también hasta de lo espiritual, de lo mental, y por eso el rey se alegra en el poder de Dios. Nosotros tenemos que aprender a alegrarnos cuando Dios pues ha manifestado su poderío en nuestras vidas. Piense que el tono del comienzo de este salmo es muy apasionado. De hecho, aquí podríamos ver que David lo tenía en gritos. Eh, en esa condición, ¿verdad? Tenía una gran emoción. El gozo que sentía era tanto que propiamente él gritaba, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. La verdad es que eso es un contraste muy fuerte cuando nos vemos a nosotros ahora que ya tenemos la bendición de la salvación y vida eterna, ver nuestra tibieza en muchas ocasiones, mis amados. Nuestro gozo debe tener algún tipo de situación de que tal pareciera que no podemos ni expresarlos, ¿verdad? Que pudiera ser tanta la alegría en nuestro corazón, tanto el gozo que sentimos por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y por lo que hará, que nosotros deberíamos de estar en un grito, alabando a Dios, bendiciendo su nombre. Fíjense, la expresión de el rey en el antiguo Targum judío eh, y en el Talmud, pues traducen la palabra rey en el versículo 1 por Melech Mashiach, o sea, rey Mesías, lo que significa que los judíos en un periodo temprano, muy temprano, más de 1000 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pues ya entendían que estas palabras hablaban del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Ahora, ya después en la Edad Media se produjo un cambio como resultado de un juicio del rabino Solomón Isaaci, conocido como Rashi, por allá del año 1040 después de Cristo. Fíjense que este hombre, este judío rabino, o este rabino judío, apoyó el punto de vista inicial, pero sugirió, curiosamente, que se descartara. Él dijo, y lo voy a citar tal cual, nuestros viejos médicos interpretaron este salmo del rey Mesías, pero para coincidir con los cismáticos, es decir, los cristianos, y es mejor entenderlo del mismo rey David. O sea,
Recuerden que desgraciadamente los judíos pues no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Mesías y de hecho hasta el día de hoy ellos siguen esperando al verdadero Mesías que ellos dicen entre comillas, ¿verdad? Pero nosotros pues tenemos nuestra fe puesta en ese Mesías, en ese ungido, en Jesucristo que viene a ser nuestro amado y el amado de Dios. En él Dios tuvo contentamiento y por eso pues ahora podemos nosotros decir que este salmo propiamente pues es del Rey Mesías, de Jesucristo mismo. Eh, Dice la palabra de Dios, le has concedido el deseo de su corazón. O sea, fíjense cómo el poder y la salvación de Dios, pues llegaron a David en respuesta tanto al deseo de su corazón como de sus oraciones habladas. Por eso dice de la petición de sus labios. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que nuestra oración, nuestra plegaria, pues muchas veces la tenemos que poner en alta voz porque es la petición de nuestros labios la que es escuchada. Y les voy a decir por qué. No solamente por el hecho de que Dios la escuche, porque Él, de hecho, conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Él no necesitaría ni siquiera que habláramos. Pero hay un enemigo común de nuestras vidas que sí necesita que declaremos las oraciones en voz alta porque Él no puede conocer lo que nosotros estamos pensando. Y me refiero específicamente a Satanás y sus huestes. Entonces, es por eso que muchas de las oraciones que tienen que ser levantadas serán hechas habladas, serán hechas en voz alta. Y tan es el ejemplo de la oración de fe, cuando invitamos a las personas, ¿verdad?, a que reciban a Jesucristo en su corazón, es necesario que les digamos que necesitamos escucharles, que necesitamos que lo digan, que lo hablen, porque el enemigo, que también es su enemigo, pues necesita saber lo que ahora están sintiendo y pensando en su corazón, ¿verdad? En ese sentido, también hay oraciones que ustedes y yo tendremos que hacer en voz alta. Esto habla del lugar especial, fíjense bien, que tiene la oración contestada en la vida del creyente. Todo cristiano debe conocer la emoción, sentir la emoción de las respuestas frecuentes y maravillosas a la oración que nuestro Padre Celestial da. Cuando un cristiano no disfruta de la bendición de la oración contestada, es porque no ora, porque está callado, porque está orando incorrectamente o porque tiene algún obstáculo en la oración. Puede haber un pecado en su vida que impida que su oración suba, ¿verdad? Como olor fragante delante del Padre. Y mis amados, nosotros tenemos que ya estar bien conscientes que en todo momento Dios contesta y debemos estar alegres, verdaderamente felices, dichosos, aunque la respuesta de Dios sea un no o sea una espera. Eso ya lo tenemos que tener bien establecido en nuestro corazón, en nuestra mente, porque no solamente vamos a estar felices cuando Dios diga sí, cuando Dios abra lo que nosotros en bendición necesitamos, ¿verdad? Tenemos que también reconocer la felicidad que debe darnos el hecho de que Dios diga no, porque sabemos que Él está viendo más adelante de nosotros, Él está previendo que lo que viene adelante va a seguir siendo de bendición a nuestra vida y que no va a traer consecuencias negativas. O si nos dice espera, pues es porque Él está todavía tratando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder recibir ese regalo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en cualquier circunstancia o situación, tenemos que estar alegres, gozosos delante del Rey. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que nos lleva a no solamente gozarnos cuando todo va bien. La fe nos tiene que llevar a gozarnos aún cuando haya vicisitudes, situaciones que no tenemos en control, que de repente decimos, es que yo no quisiera pasar por eso, pero la fe nos tiene que dar alegría en nuestro corazón. Esa es la fe genuina, esa es la emuná. ¿Ah? Entonces, hay cosas que se pueden obstaculizar en la oración, eh, en la vida de nosotros, de los creyentes, cosas que nos impedirán decir con David, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Por qué, mis amados? Porque la oración sin respuesta, o más bien la oración que de alguna manera sentimos que no hubo respuesta, debe considerarse como una señal hasta de advertencia
de que puede haber un problema en una o más de las siguientes razones, fíjense bien, para la oración sin respuesta, entre comillas. Sabemos que Dios siempre va a contestar. Si la respuesta es lo que no esperábamos, bueno, pues hay que ver las siguientes razones. Analiza en este momento qué razones pudieran ser de las que voy a decirte, que pudieran hacerte sentir que Dios no está escuchando tu oración. ¿Ok? Por ejemplo, no permanecer en Jesús. Juan 15:7 así nos lo enseña. La incredulidad, la falta de fe. Mateo 17:20 y 21. El no ayunar, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos ayunado a lo largo de este año? Muy pocas personas sinceramente han tenido esa expresión de ayunar delante de Dios, ofrecer un ayuno por alguna petición en particular. Eso nos lo enseña Mateo 17:21. Por ejemplo, también cuando el esposo o la esposa no honra a su esposo o a su esposa. ¿Ah? Eso nos lo enseña la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Cuando no pedimos, Santiago 4:2 nos lo dice. Cuando es una oración egoísta, ¿ah? Santiago 4:3 nos los explica. Cuando nada más pedimos para vanagloria. Cuando estamos en desobediencia, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Por ejemplo, cuando no oramos en la voluntad de Dios. Eso nos lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Cuando hay un pecado inconfeso. Eso nos lo dice Santiago 5:16. Cuando hay una oración fría y sin pasión, como nos lo enseña Santiago 5 del 16 al 18 y el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Cuando hay falta de oración o falta de persistencia en la oración, como nos lo enseña Lucas 18 del 1 al 7 o el Salmo 55:17. Cuando estamos en pecado contra otros, cuando estamos pecando contra otras personas. Eso nos lo enseña Mateo 5:23 y 24. Cuando hay falta de unidad entre nosotros como creyentes, nos lo enseña Mateo 18:19. O cuando no oramos en el nombre de Jesús, nos lo enseña Juan 14, versículos 13 y 14. O cuando hay orgullo en nuestro corazón, como nos lo dice Santiago 4:6, la primera de Pedro 5:5 y Proverbios 3:34. O cuando hay mentira y engaño en nuestro corazón, como lo dice el Salmo 17:1. Cuando hay falta de lectura bíblica y de enseñanza de la bendita palabra de Dios, como nos dice Proverbios 28, capítulo 28, versículo 9. O cuando confiamos en la duración o en la forma de la oración, como dice Mateo 6:7, ¿verdad? Bueno, pues evitar todas estas cosas. Piense bien que también quiero decirles que no gana ni merece la respuesta obligada de Dios, ¿eh? Él no está en deuda con nosotros si evitamos todo este tipo de situaciones, si hacemos todo lo correcto delante de Él. Él no está obligado a contestar como nosotros quisiéramos. Sin embargo, quiero decirles que todo lo que acabo de declarar son obstáculos claros para la oración contestada. Entonces, recordemos que la palabra Selah nos lleva a una condición de una pausa reflexiva. Tomemos entonces este Selah como una oportunidad de agradecer a Dios por el poder y la salvación que ha mostrado en nuestras vidas primeramente y por la forma gloriosa en que responde a las oraciones. Y nosotros, como el rey David, ese rey David de antaño, pues ahora en este presente nos regocijamos en un Dios tan grande y amoroso porque hemos confiado en el mismo Dios, en el Dios que no cambia, en el Dios inmutable, en el Dios que es ayer, hoy y siempre. Amén. Eso es lo que nos tiene que llevar, mis amados, a ir poniendo todas las cosas en un orden correcto. Y entre el versículo del 3 al 7 se nos dan las razones para el gozo del rey. Y fíjense cómo dice la palabra de Dios. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido.
Y vemos cómo el rey David podía ver que el bien de Dios, la misericordia de Dios, le había salido al encuentro. Y más que David haya perseguido estas bendiciones de bien, vemos cómo Dios se las trajo a él. Acuérdense lo que dice también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que las bendiciones seguirán a todo aquel que verdaderamente haya confiado en Jesucristo, que haya sido lleno del Espíritu Santo, que haya venido al nuevo nacimiento. Entonces, tú y yo no tenemos por qué andar correteando las bendiciones de Dios. Dios ya las derramó, Dios ya las dio. El punto está en que en muchas ocasiones nuestra actitud, nuestra condición, eh, hacen como una especie de rechazo a la bendición de Dios. Y por eso luego tenemos que andar buscándola. Amados, nosotros tenemos que estar en sintonía con todo esto para que cuando vengan las bendiciones de Dios, las aceptemos, seamos permeables a ellas y entren a nuestra vida. Miren, ciertamente era cierto que Dios iba delante de David con bendiciones y que David lo reconocía y lo alababa por ello. Sin embargo, fíjense que a menudo no pareció, entre comillas, así en los muchos años entre cuando lo ungió este Samuel para ir al trono, cuando era muy joven, ¿se acuerdan? Y cuando finalmente tomó el trono de Israel. Recuerden que él fue perseguido, fue una cosa terrible. Por ejemplo, vemos la bondad y la gracia de Dios vienen a nuestro encuentro todo el tiempo, pero tenemos que aprender como David a reconocerlo y alabar a Dios por ello. La gracia de su amor nos ama antes de que lo amáramos a Él. La gracia de la moderación nos impide cometer pecados que nos pondrían aún más fuera del alcance del Evangelio. La gracia de la salvación vino a nuestro encuentro, nos trae la bondad de Dios y nos hace capaces de recibir el Evangelio. La gracia del ministerio nos prepara de mil maneras para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. La gracia del servicio prepara el terreno donde trabajaremos antes de que lleguemos allí. Mis amados, todo esto viene en bendición para nuestras vidas. Solamente hay que abrir nuestra mirada espiritual y ver lo que Dios ha preparado para nosotros y tomarlo en agradecimiento. Amén. Dice la palabra de Dios, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. David usó la corona tanto del trono de Israel, o sea, esa nación especial de Dios, como la corona de la victoria. Su naturaleza de oro fino muestra cuán especiales fueron la nación y la victoria que recibió David de parte de Dios. Obvio, es innegable que el rey David dejó que Dios le pusiera la corona sobre su cabeza, aunque en cierto sentido tenía el derecho y las razones para quitarle la corona a Saúl por la fuerza. David, en vez de eso, esperó que Dios se la pusiera sobre su cabeza. Recuerden que él nunca quiso atentar en contra del ungido de Dios. Dice la palabra, vida te demandó y se la diste. Bueno, recuerden que David fue a la batalla orando. Previamente, en el capítulo 20, en el Salmo número 20, lo leímos, lo estudiamos el día de ayer. Fue orando para que Dios preservara su vida. Y ahora, pues, celebra, la respuesta a esa oración. En el peligro de vida o muerte de la batalla, David recibió vida y largura de días. Fíjense, mientras que el regalo de la vida, que ahora tenemos eternamente y para siempre, esto podría haber implicado para un lector del Antiguo Testamento una hipérbole o una alusión a la dinastía sin fin prometida a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. O sea, que esto lo pudo haber llevado a tener la idea de que la dinastía que vendría de David sería eterna y para siempre hasta que Dios terminara con todo este sistema, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, fíjense que ha completado la imagen firmemente con la figura del Rey Supremo, con el Rey Mesías, para quien toda la estrofa es verdadera sin exagerar. O sea, obviamente viene a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo esta condición de vida eterna y para siempre.
para todos nosotros en el Nuevo Testamento, para quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, grande es su gloria en tu salvación. Bueno, David conocía la exaltación que llega a los reyes y vencedores en la batalla, pero aquí declaró que esta gloria, esta honra y esta majestad que disfrutaba venía de Dios y no de sí mismo. Recuerden que David siempre manifestó que Dios es el que le daba todo el poder, Él es el que desplegaba toda su majestad, y David solamente recibía la bendición. Nunca se atribuyó ni la victoria por su poder, por su fuerza, nunca se atribuyó la honra que se le daba por lo que él hacía, sino que él siempre declaraba correctamente que de Dios venía absolutamente todo y que no era de sí mismo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, lo llenaste de alegría con tu presencia. Vemos cómo David proclamó que era el más bendecido para siempre, pero era la presencia del mismo Dios la que era su mayor bendición y alegría. Esto nos tiene que quedar claro, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que proclamar en todo el tiempo que somos bendecidos para siempre y que esa bendición para siempre es que la presencia de Dios está con nosotros. Esa debe ser nuestra mayor bendición y debe ser el motivo mayor de nuestra alegría. Vemos cómo David estaba más emocionado con la presencia de Dios que con la corona de la realeza o de la victoria que ya le había dado. Eso es poner las cosas en el lugar que le corresponden. Eso nos damos cuenta que David para nada tuvo ningún deseo de idolatría. Nunca puso por encima de la adoración a Dios, de la emoción que le traía la presencia de Dios, a el hecho de que tuviera una corona de oro finísimo en la cabeza, o de haber tenido la victoria ante una gran batalla. Dios siempre estaba en el primer lugar para David. Te pregunto a ti, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar que le corresponde verdaderamente a Dios en tu vida? ¿Te emociona realmente la presencia de Dios? ¿O te emociona que Dios te da bendiciones, que Dios te ha dado la vida eterna? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón? Y dice la palabra de Dios, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Fíjense cómo David declaró su confianza en la misericordia de Dios y en que continuaría preservándolo y bendiciéndolo en el futuro. Mis amados, él mostró una fe tan increíble que de verdad, cómo me gustaría que viniera a cincelarse en nuestro corazón esta fe inquebrantable de David. Cuando nosotros lleguemos a este nivel, mis amados, vamos a ver que no vamos a sufrir absolutamente para nada, porque vamos a comprender que así como Dios nos ha preservado hasta este momento y nos ha bendecido hasta este momento, lo seguirá haciendo en el futuro. Entonces no tenemos por qué estarnos angustiando, estarnos ahí tronando los dedos por lo que venga después. Va a haber situaciones de escasez, a lo mejor pueda ser. Va a haber necesidades, pueda ser. Va a haber enfermedad, pueda ser. Pero a final de cuentas vamos a ver que Dios nos va a preservar y nos va a seguir bendiciendo en todo momento. Aun cuando llegue la muerte a nuestras vidas, va a ser algo glorioso, mis amados hermanos. No va a ser el fin de nuestra vida, no va a ser la derrota de nuestra condición, sino todo lo contrario. Va a haber una preservación tan increíble que Dios nos dará un cuerpo glorificado para la vida eterna y seguiremos siendo bendecidos en el futuro porque ahora estaremos en la misma presencia de Dios. Entonces, nos damos cuenta que solamente lo que nos acontece de repente es algo tan pasajero, tan superficial, que la verdad no tendríamos por qué estarle prestando tanta importancia a situaciones cuando nos viene algo en la vida. Obvio, sí se siente dolor cuando hay enfermedad, se siente tristeza cuando hay una pérdida física, se siente agonía cuando hay necesidad económica, pero tengamos la confianza en la misericordia de Dios.
Él va a continuar preservándonos y bendiciéndonos de aquí hasta siempre. Amén. Entonces, fíjense cómo cada una de estas cosas fue ciertamente verdadero en el caso del rey David, pero también, o incluso hasta más, en el más grande hijo de David, como se le declaró a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. ¿Se acuerdan? El hijo de David. Bueno, pues ahora podemos aplicar cada línea del Salmo 21, desde el versículo 3 al 7, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él salió victorioso de su gran obra en la cruz del Calvario. Amén. Ahí está nuestra bendición. Ahí está la respuesta a todas nuestras plegarias. Y por eso ahora podemos declarar con autoridad que Dios responde a nuestras peticiones, a nuestras plegarias, a nuestros ruegos. Primero vemos, fíjense, lo que sucedió, como del Salmo 21, del versículo 3 al 7, a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo victorioso fue encontrado con bendiciones de bien cuando ascendió al cielo, cuando fue llevado al cielo. Jesús usa la corona tanto de Rey de Reyes como de glorioso conquistador. Y ahora entendemos que su corona es de oro fino. También vemos cómo Jesús, ¿verdad?, demandó vida de Dios el Padre. Y como el Santo de Dios fue librado de la muerte. O sea, vio la muerte, pero fue rescatado, fue resucitado por el poder glorioso de nuestro Señor. Jesús se glorió en la salvación que le fue brindada por el Padre, no una salvación del pecado, eso lo tenemos que poner bien claro, sino una victoria sobre el pecado y la muerte que llevó por nuestra transgresión, por todos y cada uno de nosotros. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue a esa condición sin pecado. Él cargaba con todo nuestro pecado y ahí lo depositó. Pero también vemos cómo Jesús se regocijó en la presencia de su Padre Celestial, aun cuando hubo un sentido en el cual fue alejado de él en la cruz del Calvario. Esa era su mayor agonía de Jesucristo, que fuera quitado de la presencia de Dios durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cuanto fuera. Él no quería ser movido de la presencia de Dios ni un segundo, mis amados. Pero él permitió que fueran 3 días sin la presencia de Dios misma en su vida para poder ser resucitado y darnos la bendición de la vida eterna a nosotros. Ganar ese mérito para nosotros. Y Jesús continúa confiando en su Padre y no será conmovido, no será quitado nuevamente de esa condición. Fíjense bien, hay un comentario de Spurgeon que quiero citar y dice: Napoleón se coronó a sí mismo, pero Jehová coronó al Señor Jesucristo. El imperio de Napoleón se derritió en una hora, pero el imperio de nuestro Señor Jesucristo tiene un dominio permanente, no será conmovido. Entonces, fíjense cómo podemos pensar particularmente en lo que el Salmo 21:6 nos dice de nuestro Señor Jesús, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Este versículo nos dice que aunque Jesús fue un varón de dolores y muy familiarizado con el dolor, como lo dice Isaías 53:3, pues al mismo tiempo fue un hombre que sabía lo que era ser bendecido para siempre y estar lleno de alegría. Y es lo que ustedes y yo tenemos que experimentar a partir de este momento. Nosotros somos bendecidos para siempre en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que estar llenos de alegría, mis amados. Nosotros tenemos que tener el gozo de nuestro Padre Celestial. Eso nos debe de llevar a comportarnos diferente, a ser diferentes en nuestra sociedad. No tenemos por qué estarnos allí lamentando, flagelando. Ay, pobre de mí, me está yendo de la patada, estoy en una condición terrible. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a declarar que todo proviene de Dios. Si Dios está permitiendo que pases algo, cualquiera que sea la situación que tú puedas estar pasando, dale la gloria a Dios.
lo está permitiendo porque tiene un objetivo especial. Tu vida está en sus manos. Tú estás cumpliendo un plan perfecto de Dios. Y si Dios permite que pases por dolor en este momento, por necesidad, por angustia, por aflicción, por una relación rota, por una situación económica crítica a lo mejor, dale la gloria a Dios. Muestra que el gozo del Señor está en ti, bendiciéndolo, dándole lo que se merece, la gloria, la honra. Aprender la emuná no solamente quiere decir declarar que todo proviene de Dios o porque Dios así lo quiso y por eso lo estamos pasando, sino que también tenemos que aprender a declarar que todo lo que estamos viviendo va a ser para bendición nuestra. Recuerden que Dios siempre va a utilizar absolutamente todos los medios para traer bendición a nuestra vida a final de cuentas. Y también nos tiene que quedar algo muy claro. La fe nos tiene que llevar en un gozo especial a entender que hay una enseñanza particular en lo que estamos viviendo. Y eso nos tiene que llenar de alegría, porque vamos a seguir siendo enseñados, mis amados. Nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo vamos a poder alcanzar esa estatura? Pues siendo enseñados. Y de la manera en que Dios nos enseña es como la de un padre quiere enseñar a su hijo que ama. Hay ocasiones en que tiene que haber azotes. Dice la palabra de Dios que Dios al que toma por hijo, lo azota. Y no precisamente le tiene que dar con todo, sino que lo lleva, esa palabra de azote nos tiene que llevar a entender que es una enseñanza, que es una condición en donde está tratando a nuestra vida para que nosotros despeguemos, para que nosotros crezcamos, maduremos en el Señor y siempre estemos llenos de alegría, de gozo en nuestro corazón. Fíjense cómo Spurgeon declara que Jesucristo era el príncipe de paz, y es verdad, o sea, la palabra de Dios así lo dice. Pero dice Spurgeon, aun cuando fue despreciado y rechazado por los hombres, por profundo que haya sido su dolor, fíjense bien lo que dice, por profundo que haya sido su dolor, podemos considerar a Jesús de Nazaret entre los hombres increíblemente más felices de la tierra. Y vamos a pensar, vamos a analizar por qué, en muchas razones, vamos a tomar en cuenta por las que Jesucristo era tan feliz, tan lleno de gozo. Fíjense, primero, él nunca pecó. Y como sabemos, la Biblia nos enseña que el pecado es la madre del dolor. Por lo tanto, o sea, Jesucristo pues no tenía esa condicionante. ¿Ah? Él nunca fue afligido por su conciencia. Recuerden que la conciencia de Jesucristo fue limpia a todo momento. Él nunca sobrellevó en sí mismo odio, envidia, amargura o falta de perdón que naciera de él. Pues estoy hablando de Jesucristo solamente. Sabemos que Él cargó con toda nuestra envidia, nuestro enojo, nuestra amargura, nuestro odio, nuestra falta de perdón. Todo eso lo llevó y eso fue lo que lo llevó a tener ese gran dolor. Pero su conciencia nunca estuvo intranquila. Uh-huh. Él tenía perfecta paz en la sabiduría y en el poder de Dios Padre. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que buscar todos los días, seguir creciendo en sabiduría y seguir reconociendo el poder de Dios en nuestras vidas. Eso nos lleva a la felicidad completa. Jesucristo fue un hombre dadivoso, fue un hombre generoso y conoció la alegría de dar. Esto nos enseña algo muy especial, ¿verdad? Tenemos que ser la misma condición. Jesucristo terminó completamente su obra y conoció la satisfacción de eso. Quiero hacer un paréntesis aquí. Miren, en muchas ocasiones, humanamente nosotros nos dejamos engañar por el enemigo y empezamos empresas, empezamos cosas, empezamos a hacer algo y el enemigo viene y mete mentiras en nuestra cabeza y de repente dejamos de hacer lo que iniciamos con tanto amor, con tanto gozo, con tanto deseo de seguir adelante y dejamos que el enemigo bombardeara nuestra cabeza. ¿Cuántas personas se quedan truncas en sus carreras, en sus relaciones personales, en su fuente laboral, en la palabra de Dios? Si nos damos cuenta, desgraciadamente, ¿verdad? Y lo digo con pesar porque
veo cómo va bajando cada vez más el nivel de audiencia física. Yo espero en el Señor que la audiencia de todo esto, cuando se reenvía, pues siga siendo como venía siendo o mayor. Pero vemos cómo muchas personas inician algo y después no lo terminan. Eso no produce satisfacción. Cuando no se termina una obra completamente, no hay satisfacción en lo que iniciamos. Yo he tenido ese dicho y se los he dicho en muchas ocasiones. eh, Arrancamos como caballos de hacienda y luego nos vemos como burros de manada. Ya no queremos avanzar, ya no queremos conectarnos, ya no queremos leer, ya no queremos, porque vienen ideas equivocadas a nuestra cabeza. Jesucristo es el mejor ejemplo de que cuando dijo consumado es, terminó la obra que se le había encomendado, que inició 3 años y medio antes y que ahora veía con satisfacción la culminación de su obra, de lo que vino a hacer. Y eso, pues obviamente trae alegría. Eso tenemos que aprenderlo ustedes y yo. Seamos perseverantes, mis amados hermanos. Cierro el paréntesis. Continúo. Jesucristo es la fuente de toda bendición y conoce la alegría de bendecir a otros. Jesucristo se regocija en cada pecador que llega al arrepentimiento. Él se regocija al ver a su pueblo trabajar para Él. Por eso nos llama a trabajar en su reino, ¿verdad? Y también Jesucristo se regocija por los sufrimientos que padecemos por su causa. Pudiera ser algo como incoherente, ¿verdad? ¿Cómo se va a gozar en medio de nuestro sufrimiento? Bueno, pues si es por la causa de Cristo que tú y yo sufrimos, la gloria sea para Dios. Porque a final de cuentas, Dios está estableciendo su presencia en nuestras vidas y el enemigo está atacando. Y es por eso que muchas veces dejamos que el enemigo meta basura en nuestra cabeza. Pero hoy tenemos en el nombre de Jesús la oportunidad de levantarnos con poder, con autoridad sobre nuestro enemigo. Él ya fue puesto por estrado de nuestros pies, mis amados. Amén. Bueno, entonces continuamos. En la parte segunda de este capítulo 21, del Salmo número 21, se nos ofrecen los juicios de Dios que defienden a su pueblo. Entonces vamos a ver en esta segunda parte, después del versículo 8 al 10, lo que Dios hará a sus enemigos. Y dice la palabra de Dios, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. Bueno, vemos aquí cómo David reconocía que a pesar de que salió victorioso en la batalla, pues Dios no había terminado de encontrar y juzgar a sus enemigos. Y no es porque Dios no pudiera o no quisiera, simplemente es porque todo tiene su tiempo, mis amados. Todo tiene su tiempo. Por ejemplo, en la expresión el tiempo de tu ira, nos recuerda que como ahora, pues es el tiempo de su gracia. Ahora estamos nosotros viviendo el tiempo de la gracia de Dios, pero también habrá un tiempo establecido para su ira. Recuerden que va a llegar ese momento. Hay un día de venganza de nuestro Dios, que los que lo desprecian, ¿verdad? Los que desprecian el día de la gracia van a tener que recordar este día de ira, pero con dolor. Gracias a Dios ustedes y yo ya pasamos por esa condición, ya el juicio de ira para nosotros, ese tiempo de ira para nosotros ya fue descargado en Cristo Jesús. La gloria sea para nuestro Padre, por eso tenemos que estar alegres, mis amados. Dice que Jehová los deshará en su ira. David expresó con confianza, ¿eh?, que Dios juzgaría a sus enemigos y expresó esa confianza en los términos más enérgicos. Incluso que Dios también juzgaría la posteridad de aquellos que luchaban contra él. Y debemos compadecernos de los perdidos, de personas que no han venido a los pies de Cristo, porque son hombres como todos nosotros.
pero no podemos compadecernos de ellos como enemigos de Cristo, mis amados. Una cosa es que sean hombres y que tengan la necesidad de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, pero otra cosa es que se declaren ellos mismos como enemigos de Dios. Hay gente que hasta por moda, ¿verdad? Se declara anticristiano y va a tener que recibir su justo castigo en su momento. Dice la palabra de Dios que fuego los consumirá. Aquellos que pudieron haber tenido a Cristo en su corazón para gobernarlos, para salvarlos, pero lo rechazaron y pelearon contra él, pues esas son las personas que tendrán que ser consumidas por el fuego. Incluso el recuerdo de eso será suficiente para hacer de ellos por una eternidad un horno de fuego para ellos mismos. Cuando se recuerden en su muerte que pudieron haber recibido a Cristo, que pudieron haber tenido a Cristo y lo rechazaron, va a ser un infierno a partir de ese momento, mis amados. Y dice el versículo 11 y 12, porque los enemigos de Dios merecen juicio. Dice la palabra de Dios, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Fíjense aquí, esta declaración es muy fuerte, mis amados. Dice, porque intentaron el mal contra ti. Las fuertes declaraciones de juicio en el Salmo 21, de los versículos 8 al 10, parecen exigir una explicación, ¿verdad? ¿Por qué un juicio tan severo? ¿Por qué declara esto David reconociendo que todo esto fue inspiración divina? Bueno, pues la respuesta es porque esas personas se rebelaron intencionalmente contra Dios y su pueblo, a pesar de que sus planes eran más grandes que su capacidad para realizarlo. O sea, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de, por ejemplo, el hombre Voltaire que dijo que la palabra de Dios iba a dejar de existir en menos de 50 años? Y curiosamente, esa maquinación pues no prevaleció, todo lo contrario, ¿verdad? Hasta en su casa fue donde se editó por primera vez una Biblia. Y allí se empezaron a imprimir las Biblias. Y hasta la fecha vemos después de más de 500 y tantos años cómo la palabra de Dios continúa y continuará. Entonces, fíjense lo que dice Spurgeon respecto a esto. El mal intencional tiene un virus que no se encuentra en los pecados de ignorancia. Ahora, como hombres impíos con malicia de antemano, atacan el evangelio de Cristo. Por lo tanto, su crimen es grande y su castigo será proporcional. Aquí está la respuesta a esa pregunta de por qué un juicio tan severo. Si muchos diríamos, como mucha gente dice, pero si ustedes creen en un Dios de amor, no que Dios es amor, ¿por qué Dios va a castigar de esa manera a alguien? Bueno, pues justamente porque tuvieron la oportunidad y deliberadamente decidieron rechazar al Dios de bondad, al Dios de amor. Entonces encontramos ustedes y yo consuelo en el hecho de que fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Muchos amenazan y anuncian con confianza la desaparición de la obra de Dios en nuestros días, pero definitivamente no prevalecerán. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. Y la gloria sea para el Señor, porque aquí tenemos la seguridad y la confianza de en quién hemos puesto nuestra fe. En el Dios de ayer, de hoy y de siempre, en Jesucristo mismo. Y dice la palabra de Dios, pero tú los pondrás en fuga. David ve, y quizá literalmente vio a los enemigos de Dios dándose a la fuga en el campo de batalla, dándole la espalda al avance de los ejércitos de Dios, ¿verdad? Recuerden que en aquellos tiempos las batallas eran físicas, pero ahora recordemos que Dios ha puesto en fuga a Satanás y sus huestes de nuestra vida, porque son las batallas espirituales las que estamos viviendo ustedes y yo. Amén. Bueno,
Dice, en tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. En esas cuerdas, en sus arcos, ¿verdad? Esas saetas, esas flechas contra las personas que van en contra de la verdad de Dios. Aquí vemos cómo David vio a los enemigos de Dios como indefensos ante las saetas listas y la cuerda del arco tenso del Dios guerrero que juzga. Ese Jehová Sabaoth. Ahora sus saetas apuntan directamente a su cara, a su rostro. Fíjense cómo los juicios de Dios son llamados sus saetas, porque son filosos, suaves, seguros, pero también mortíferos. Nosotros estamos en la aljaba de Dios. Ustedes y yo somos las saetas de Dios, mis amados. Nosotros somos enviados justamente para declarar la bondad de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios. Y por eso es una saeta suave. ¿Ah? Pero también cuando somos rechazados, pues simplemente se convierte en una saeta filosa, mortífera, porque así es la palabra de Dios. Es como una espada de doble filo, dice la palabra. Esto nos recuerda cuán cerca está realmente el juicio de Dios contra aquellos que lo rechazan y cómo es solo su gran misericordia la que impide que se suelte esa flecha, ¿verdad?, de juicio contra ellos. Dice la palabra de Dios que muchos tenemos por tardanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero Él está retardando su venida por misericordia. Él pretende que todos procedamos al arrepentimiento. Yo le doy gracias a Dios porque se tardó un poquito, ¿verdad? Y que nos dio a nosotros la oportunidad de arrepentirnos y venir a sus pies. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado hace 20 años? A lo mejor a muchos de nosotros nos agarra en esta condición y grande sería su ira en contra nuestra. ¿Verdad? Por lo tanto, es un grande pecado, pero raramente considerado o comprendido, que el hombre ignore y presuma esta gran misericordia. Nosotros tenemos que poner esto en el punto claro, mis amados. Y ya por último, en este capítulo, en el versículo 13, se alza una alabanza al Dios de poder. Y dice la palabra de Dios, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. David, vemos cómo adoró a Dios directamente aquí. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Aquí vemos cómo él exaltó al Señor que tenía esta gran fuerza dentro de sí mismo y nunca necesitó depender de otro para obtener esa fuerza. O sea, obviamente Dios es omnipotente, todo lo puede, no necesita de nada ni de nadie, pero él se manifiesta de una manera gloriosa. Engrandécete, oh Jehová. O sea, todas tus criaturas, ¿no?, debemos exaltar a ese Dios verdadero. Cuando dice engrandécete, es porque, pues, como criaturas, tal parece que no podríamos exaltar a lo sumo a ese Dios todopoderoso. No tendríamos y no tenemos palabras que puedan llenar esa alabanza en todo su poderío, su majestad, su excelsitud. Pero nos unimos, ¿verdad? Nos unimos y juntos alabamos a Dios y lo exaltamos. Y dice la palabra de Dios, cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces, después de la declaración directa de alabanza, de engrandécete, oh Jehová, David expresó la determinación de que él y el pueblo de Dios continuarían alabando a Dios y haciéndolo con cánticos. Y esta es la determinación que tú y yo tenemos que tomar el día de hoy. Fíjense, al final del Salmo, pues es consistente con el tono en todo momento de cómo empezó, con ese griterío, ¿verdad? Con esa condición en donde justamente él, en esta alabanza, le dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Ah? Ahora le dice, cantaremos y alabaremos tu poderío. Bueno, este salmo está lleno de alabanza a Dios por las bendiciones de la victoria, la liberación y la respuesta a la oración. Y esta actitud debe estar siempre entre el pueblo de Dios, mis amados. Eso es lo que tenemos que vivir en estos momentos. David oraba
fíjense bien, en este salmo y en el salmo anterior, se recuerda, por todos los asuntos que requería el pueblo de Israel. Y tú y yo tenemos que aprender a orar por todos los asuntos que aquejan a la vida de la iglesia, no solo local como el Centro de Formación Aljaba de Dios, sino la Iglesia Universal de Cristo. Tenemos que orar por todo lo que aqueja al pueblo de Dios. ¿Mm? Entonces, y lo tenemos que hacer así como lo hizo David, desde aquel entonces hasta cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino, ya hizo su obra. Ahora nos corresponde a nosotros seguir en esa condición de orar, fíjense bien, por los enfermos y orar porque sanen, porque nosotros tenemos poder en nuestra palabra. Cuando estamos en sintonía con la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria. También tenemos que orar por los sanos, para que no enfermen, ¿verdad? Porque si yo estoy sano, yo deseo seguir sano y tenemos que estar orando por eso. Tenemos que estar orando por el sustento, para que tengamos bendición, mis amados. Y tenemos que estar orando para eliminar todas las maldiciones decretadas en contra del pueblo de Dios. Y entonces, todo lo que dijo el rey David en este salmo, ¿verdad? Lo dijo tanto para sí mismo como para todo el pueblo de Dios. Y es efectivo para todo momento de la historia. O sea, que simplemente estamos nosotros haciendo las declaraciones en unión al rey David para la gloria de Dios, para seguir en gozo, en alegría, en bendición. Ese es el tema del día de hoy. Mañana estaremos estudiando el Salmo número 22. Voy a pedir que lo lean y pues vamos a seguir continuando en este sentido y dándole toda la gloria a Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar